Hoy es jueves 26 de septiembre de 2013, estamos en la casa de Andrés y Emma Arrego y vamos a entrevistar aquí a Alejandrina García de la Riva, quien se encuentra de visita en los Estados Unidos procedente de Cuba. Alejandrina, bienvenida, gracias por darnos esta entrevista para la colección de la herencia cubana. Gracias a usted, Julio. Vamos a comenzar desde que naciste. ¿Dónde y cuándo naciste tú? ¿Cómo era tu familia? Yo nací un 12 de abril de 1966 en un ingenio azucarero que ahora es en el municipio de Calimete, que se llamaba antes el Central Mercedes Carrillo. Su nombre ahora es 6 de agosto. Mis papás humildes, yo me crié en un barracón. Mi papá chofer de ambulancia, mi mamá ama de casa. Hasta que fui creciendo, cursé estudios hasta graduarme de nivel técnico en agronomía general en el Instituto Álvaro Reynoso. Tu familia, tú naces en el año 76, o sea que la revolución... 66. 66, la revolución lleva ya 17 años más o menos en el poder. ¿Tu familia tenía algún vínculo político? ¿Estaba integrada de alguna manera o no, simplemente no? No, mi familia nunca tuvo vínculo político, no. Ni mi papá ni mi mamá. Ni con la política del pasado tampoco. Tampoco. Mi papá, bueno, el ejército ese que tenían que pasar los muchachos cuando jóvenes, 17 años, militar y ya. ¿Cómo se va desarrollando tu infancia? Bueno, ¿Allí mismo en el ingenio? Allí mismo en el ingenio. Allí, bueno, yo primero los 2 primeros años y medio de mi vida, pues me crié en un barracón que era antes de esclavos y casas de vivienda, ahí frente a la fábrica de azúcar, el ingenio. Y después me fui ahí mismo dentro del central a una casa, porque eso lo derrumbaron, para hacer la línea del central, que fueran los carros con caña directo a los tándem del central. Y entonces allí me crié en unos edificios biplanta, hechos por el gobierno, hasta que cumplí 17 años. Esa infancia, esa adolescencia, misa hasta los 17 años, de alguna manera el sistema político ya interfería, ya de alguna manera tú te lo sentías en tu vida. Bueno, generalmente como que yo me crié en un ambiente de trabajo, de ver gente caminando constantemente para el central, mi papá, mi mamá en la casa todo el tiempo. Donde más yo me sentí, en los centrales azucareros no influía casi que nada político, por lo menos que yo me recuerde. Sí, lo que me recuerdo cuando yo estudié en la primaria, que bueno, como tanto tuve que decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che, pero así involucrada como tal, de yo darme cuenta, hasta que tuve por lo menos como 14, 15 años, mi vida transcurrió normal, yo no vi nada alarmante. Me dices que viviste allí en el central hasta los 17 años. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues yo conocí a mi esposo, ya era novia de Diosdado González Marrero, actual esposo mío. Pues en aquella época nos hacíamos novios muy temprana edad, con 15 años. Él me pidió la mano, como se usaba en aquella época. Fuimos novios toda mi edad de 15, 16, y a los 17 ya contraje matrimonio y nos casamos y me fui a vivir al poblado de Roque, el lugar donde vivo actualmente, junto a mi esposo en el municipio de Perico, allá en la provincia de Matanzas. ¿Cómo es Diosdado? Descríbeme a Diosdado. ¿Qué clase de hombre es Diosdado? ¿Cómo es? ¿Por qué tú te enamoraste de él? Ay, yo estudiaba y cuando mis papás no me becaron nunca. No quisieron que yo estudiara en las escuelas becadas en el campo. Entonces yo tenía que viajar a Colón en la secundaria y cuando iba por la mañana a coger la guagua, yo veía que llegaba así delante del ómnibus. Yo digo guagua, pero es un ómnibus, guagua. Pues un camión donde se bajaban muchos jóvenes con ropa de trabajo y ahí conocí a mi esposo, me llamó la atención actualmente él, ¿no? Yo lo veía tan lindo, con su ropa de trabajo, un joven que trabajaba y yo lo veía así tan entusiasta como él se bajaba y yo le miraba así, él me miraba a decir la verdad, lo que más
lo veía lindo, ¿no? Mm. Pero así esa ropa de trabajo, eso que hace al hombre así como responsable, ¿no? Y ahora descríbemelo en la actualidad, ¿cómo es él? Porque tú lo fuiste conociendo, entonces, claro, primero te llamó la atención, como tú dices, pero ahora sí, yo te preguntara, ¿cómo es Diosdado González Marrero? Descríbeme a ese hombre en la actualidad. ¿Cómo es en sus ideas, en su comportamiento? Diosdado es el mismo hombre de trabajo que yo conocí cuando tenía 15 años. Lógicamente ya han cambiado, ha pasado años. Yo en los años que estoy junto a él, descubrí una, algo en Diosdado, una personalidad así tan profunda, de ver las cosas transparentes, de ser un hombre así limpio, no le gusta decir mentiras, aunque le cueste decir una verdad, algo que me pueda dolerla, ¿no? En un sentido, pero siempre me ha dicho verdades. Y un hombre bueno de casa, de trabajo, como ya dije anteriormente, muy responsable conmigo, cariñoso, pero yo veía que Diosdado se imponía ante algo, que cosas nos pasaban en el barrio. Por ejemplo, cuando ustedes se conocen son muy jóvenes los dos, tú mismo Sí, dices, te casas a los 17 años, sí, ¿no? Y él tendría un poquito más o menos esa misma edad, ¿no? Un poco más. 19. 19. O sea, par de muchachos, como diríamos, o diría cualquiera, ¿no? Ya tenía 20 años. Okay. Ya tenía 20. Y tú estabas estudiando la secundaria en Colón. Después llegaste a estudiar hasta que me dijiste que un grado de... Yo después que terminé el 9º grado, pues me fui al Instituto Álvaro Reynoso de Matanza y ahí cursé terminé técnico medio de agronomía general. Okay. Ahora, ya a esa edad, más o menos uno empieza a cobrar conciencia de las situaciones todas, ¿no? De las realidades que lo rodean, entre ellas la vida política. Diosdado y tú cuando se conocen, porque en Cuba, hasta en las relaciones personales, pues está presente eso, ¿no? La familia, una de las primeras cosas que pregunta, ¿y es gusano? ¿Cómo se empiezan a identificar ustedes en el sentido político? Bueno, realmente entre Diosdado y yo nunca tuvimos, cuando fuimos novios esa etapa, Sí. y nunca tuvimos una conversación que tuviera nada que ver con la política. No, ¿Participaba él en las actividades de...? no, Diosdado trabajaba mucho, trabajaba incluso en el Central, azucarero. Él era soldador, después se superó y llegó a ser hasta puntista, que es quien le da el punto Sí, del azúcar. al Bueno, azúcar. pero nunca hablamos de política. Realmente cuando nos vinimos a dar cuenta de que despertamos, abrimos los ojos a ese mundo, es cuando hicimos familia, que tuvimos hijos. Diosdado, yo salgo embarazada y tengo mi primer hijo, y a Diosdado se lo llevan para el servicio militar a los 21 días de nosotros tener nuestro primer hijo. Él no había cursado, no se lo habían llevado al servicio militar. Y precisamente a Diosdado se lo llevan a cumplir ese servicio militar a La Habana, al Ministerio del Interior, como guardia de guarnición en Villa Marista. Y ahí no había, por ejemplo, que él pudiera decir, mire, vamos a esperar 6 meses, un año, que mi esposa acaba de dar a luz. Sí, él lo dijo y no quisieron, no respetaron, que yo estaba, teníamos un niño acabado de nacer de 21 días, no respetaron ese ambiente de familia, no tuvieron nada de bondad, y ahí fue donde realmente nosotros empezamos a despertar y a ver que no había nada de bueno en ese sistema, que no había nada de bondad, nada de humano. Y ahí fue donde empezamos. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos 2 hijos. 2 hijos. ¿Los dos están en los Estados Unidos o uno solo? Los 2 están aquí. Los dos están en los Estados Unidos. Sí. Ahora, o sea, que el hecho de que se llevaran a Diosdado sin consideración ninguna a tu condición, es quizás el primer golpe así directo en la familia que ustedes reciben, y de ahí, Alejandrina, a reconocerse ustedes mismos como opositores al sistema. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ese proceso fue, para mí estaba desconocido, ya Diosdado estaba participando en los grupos de la oposición de forma clandestina. Al principio
en Cuba cuando se empezaron a organizar lo hacían de forma clandestina. Ujú. Sobre todo allá en Matanza, él se me iba por las noches, me decía que tenía que salir y yo como que me molestaba un poco, llegué hasta a dudar de Ajá. la fidelidad de él y me molesté mucho en varias ocasiones que me dijera que si lo podía acompañar, me decía que no. Hasta que un día ya no soporté esa situación porque yo sentí que me estaba ocultando algo. Y me fui al cuarto de los muchachos y estuve allí durmiendo casi que un mes con los niños. Y él entonces encontró que me debía decir la verdad. Me dijo que pertenecía, que por eso es que él salía a reunirse allá en Perico con Félix Navarro y otras personas. ¿A qué organización pertenecía? Partido Solidaridad Democrática en aquel entonces, en los años principios de los 90. En los años principios de los 90, o sea que, digamos, a principios de los 90 es que él empieza más o menos en su actividad ya directamente Sí, opositora. año 92, 92, 93. Okay. Cuando tú te enteras de eso, ¿cuál es tu reacción? Me dio miedo, mucho miedo me dio. Empecé a llorar y yo le decía que si se lo llevaban preso, que yo me iba a hacer con los niños. Y él me decía que algo en la vida uno tenía que dar un paso al frente porque era muy injusto lo que nosotros vivíamos todos los cubanos, que me diera cuenta de las realidades, que mirara alrededor. Yo le decía que sí, que yo me daba cuenta, pero yo tenía mucho miedo y al final terminé apoyándolo. Ahora, Alejandrina, si vamos a poner las cosas, digamos, de alguna manera, en la óptica que el régimen castrista las plantea y de la manera en que muchas personas en el mundo pues lo creen o lo ven de esa manera, ¿no? Diosdado y tú serían de lo que pudiéramos llamar las personas a las que la revolución beneficia o quería beneficiar, o sea, del campo, gente humilde, trabajadora, que no tiene un pasado político, que simplemente está tratando de hacer las cosas bien y demás. ¿Qué es lo que hace que personas como ustedes, ¿no?, precisamente den ese paso al frente? Damos el paso al frente porque nos sentimos personas que no podemos cruzarnos de brazos ante las cosas malas que hace el régimen, porque si no nos sentimos que somos cómplices de ellos. Y por eso es que empezamos a mostrar nuestros rostros y a expresarnos públicamente para que las personas vieran, ¿no?, cuál era nuestro sentir y que entendieran también y queríamos también que compartan junto con nosotros lo mismo. Y entonces nosotros pues salimos a enfrentarnos, ¿no?, nos hacemos opositores al régimen, a pesar de que nunca habíamos estado en cuestiones de política por todo lo que estábamos viviendo, hambre. Diosdado y tú siempre se han manifestado como personas religiosas, personas de fe. Incluso, si yo recuerdo bien, en alguna de las ocasiones que hemos hablado, tú estabas, no sé si él también, en la pastoral penitenciaria de la parroquia de allí del Roque. O sea, tú eras lo que se llama en la iglesia un laico, una laica comprometida. Esa fe religiosa ¿tuvo algo que ver de alguna manera con esta decisión de ustedes de adoptar esta posición? Sí, sí tuvo que ver. Porque nosotros como católicos sentimos que somos hombres libres, ¿no? Uno siente miedo al principio, pero uno sabe de que Dios nos ama y nos ampara, ¿no? Y que no podemos estar al lado de las mentiras ni de la maldad, y nos da la fuerza para tener la valentía de hacer lo que hacemos. Y entonces, de hecho, nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en el Señor y por eso actuamos de esa manera. Tú me dices que, bueno, ya cuando Diosdado tiene que decirte al fin qué es lo que está haciendo y te dice que está activo en las organizaciones, en el Partido de Solidaridad Democrática, activo en contra del sistema, y tú dices que te dio miedo, que sí, pero que al fin tú lo apoyas. Ahora, de apoyar a tu esposo que está en esto, a comenzar a participar tú misma, ¿cómo fue eso? ¿Por qué te decidiste? Porque hay otros matrimonios que sí, que están en contra de aquello, que quizá el marido pues se destaca como opositor, lo que sea, pero la mujer se queda detrás muchas veces. ¿Qué te hace a ti pues también tomar un papel activo en esto? Bueno, pues indiscutiblemente se hizo realidad mi miedo. A Diosdado lo llevaron a la prisión. Ajá.
Y cuando lo llevan a la prisión, ¿En qué año fue esto más o menos? la primera prisión en el 1999. Ujú. Y Esto fue cuando la peregrinación al Rincón. sí, cuando la peregrinación al Rincón. Y yo sentía de que era tan injusto llevar a un hombre a prisión por hacer algo tan sencillo, una peregrinación al Rincón de San Lázaro, encadenarse junto a otros jóvenes pidiendo libertad para los presos políticos, que es lo que me hizo a mí revelarme ya y expresarme así tan, decir qué injusto y empezar a ser bien activa. Cuéntanos cómo fue aquello de la peregrinación. Usualmente, en el 17 de diciembre, que es el día que la iglesia celebra la fiesta de San Lázaro, desde tiempo inmemorial muchos cubanos han ido por distintos medios hasta el santuario de San Lázaro, que está en el pueblecito del Rincón, ahí pegado a La Habana. Y a veces pues uno se encontraba en la carretera, se le encontraban las personas caminando hacia el Rincón, yendo por distintos medios. Diosdado y unos cuantos más, un grupito pequeño, pues marchan en esa peregrinación hacia el Rincón. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué hacen allí ellos? Ellos se ponen unos pullovers blancos donde piden libertad. Me recuerdo que Diosdado tenía libertad para los presos políticos. Cada pullover tenía el rostro de un preso, y el de mi esposo era el de Rafael Ibarra en aquel entonces, que estaba en prisión hacía ya varios años, condenado a 30 años. Ellos se encadenan era una actividad del 30 de noviembre, donde estaba al frente en aquel entonces. O sea, el movimiento 30 de noviembre. Marisa Lugo. Marisa en aquel Lugo, entonces estaba Anja liderando el movimiento, y él fue desde Matanza a apoyar esa actividad, donde le ponen una mujer, le pone unas cadenas en las manos, encadenan la mano de un joven con la del otro y con así, y cierran unos candados, y ella se fue con la llave, y entonces ellos empezaron a caminar encadenados con unas cadenas de hierro dentro de toda aquella multitud, que es una de las peregrinaciones más grandes, es la más grande realmente. Incluso la peregrinación a San Lázaro supera a las fiestas de la patrona de Cuba, a mi modo de ver. Y entonces ellos empezaron a caminar delante de esa multitud, y las personas no se metieron con ellos. Empezaban a mirarlo, y ellos iban solamente en silencio peregrinando, cuando de pronto, ya cuando de Santiago a Las Vegas casi que habían caminado mucho más de 1 kilómetro, se enciman de ellos unos agentes, y la policía de la seguridad del Estado los arrastran porque no tenían cómo zafar las cadenas, los arrastran, ellos hacen un acto de desobediencia, de resistencia, se tiran al suelo y los meten en unos autopatrullas todos juntos que no podían, y los llevan, según me contó mi esposo, a un taller de autos, de carros, ¿no? Donde a martillazos le rompieron las cadenas para poderlo zafar. Y ahí lo llevan a 100 y Aldabó, una unidad de policía en La Habana, técnico de tortura y de interrogatorio. Y después estuvo ahí un mes, diciembre hasta enero. Finales de enero lo pasan a la prisión de Guanajay. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando aquello? Bueno, la hembra tenía 10 años de edad y el varón tenía 14 años. ¿Cuál era la reacción de ellos, Alejandrina, cuando ven esa situación? El padre preso por las actividades de este tipo, y tú que, lejos de amilanarte, por el contrario, sales a defender también los derechos. ¿Cómo afecta eso a los muchachos? Ellos lloraban mucho. Decían: ¿qué le va a pasar a mi papá? Mamá, y ahora tú sola. Como que se preocupaban porque estábamos desamparados. Ellos se veían desprotegidos de papá, y me veían a mí como infeliz así. Y entonces lo que más hacía era llorar, no dormían bien por la noche. ¿Tu familia te apoyaba? Mi familia me apoyaba, mi mamá sobre todo me apoyaba. Cuando yo tenía que ir a prisión, que los niños no podían ir conmigo, ella me los cuidaba, ella viajaba de Central Mercedes Carrillo, 6 de agosto, a Roque, a cuidarme los muchachos y a cuidar la casa. Y en cuanto, cuando ya todo el mundo en Roque, aún antes de esto, sabe, se entera por la posición de ustedes que Diosdado es un opositor y que tú lo apoyas, mamá, ¿cuál es la reacción? Porque Roque es un pueblecito muy pequeño, un batey, que como lo decíamos antiguamente, ¿no? Ha crecido, pero es de esos lugares donde todo el mundo se conoce, donde es muy difícil que pase algo sin que el resto de las personas se enteren. ¿Cuál es la reacción de la gente allí cuando ustedes empiezan a destacarse como opositores?
Nosotros siempre, en el pueblo, no a partir de ese momento, anterior a expresarnos, pero sentimos a partir de ese momento que las personas eran más afectivas con nosotros. En el pueblo, como que es un lugar pequeño, nos respetan, sienten simpatía con nosotros, con nuestra forma de ser, es lo que yo veo. Así me siento feliz, ¿no?, de decir esto. Y nos respetan nuestra posición. Y yo sentí una solidaridad tan grande porque empezaron a partir de la primera prisión de Diosdado a acercarse a mí a ver en qué me podían ayudar, como que me vieron sola con los niños, en qué me podían ayudar. A veces me regalaban alguna latica de arroz, 5 o 10 pesos, y a veces reunían entre ellos hasta 100 pesos para yo poder viajar a La Habana, a ver a Diosdado. Y yo sentí una solidaridad de verdad. Y la otra cara de la moneda, la represión. ¿Cuándo empiezan ustedes a sentir el acoso, la represión del régimen? ¿Antes de esto de San Lázaro o después? ¿Cómo? No, después, mucho después. Sí. En Cuba siempre ha existido represión, Claro. pero yo considero que en Cuba aumentó más la represión después de la visita del Papa Juan Pablo II en el 98. ¿Aumentó? Sí, porque aumentó más el auge de las personas, las personas como que se sintieron más libremente. Se envalentonaron un poco. Ajá, se envalentonaron con la fuerza aquella que el Papa decía, no tengan miedo, sean protagonistas. E incluso empezaron a crecer los movimientos de oposición, los grupos, y fue a partir de ahí de que aumentó. A mi modo de ver, yo no he estudiado en cuestiones así profundas de política. ¿Tú continuaste tus actividades en la iglesia a la vez que participabas en la oposición? Sí, cómo no, aún más todavía. Es que sentía refugio en la iglesia y era un lugar de paz, de tranquilidad para mí, que era donde más me acercaba. ¿Y no te sentiste nunca presionada? ¿Nadie dentro de la iglesia, sacerdote o algo, trató de ejercer presión en contra tuya para que...? Sacerdotes no, pero feligreses sí. Hermanos míos de la comunidad, e incluso se alejaron y se fueron a otras iglesias por esa posición nuestra. Ahora, Diosdado, bueno, ¿qué tiempo lo tienen en prisión en esta ocasión? Muy poco tiempo, cumplió 6 meses de privación 6 meses de de libertad. prisión de libertad. Regresa al Roque. Regresa al Roque. ¿Puede trabajar? ¿Puede mantener lo que llaman No, el nunca más pudo trabajar. Ya no. Perdió su empleo, no lo aceptaron en ningún otro trabajo, y entonces como que teníamos que alimentar a los muchachos, a la familia. Él se metió para el campo, para unos montes que hay en el Roque, y empezó a hacer unas tumbas, como le decimos, a desmontar y hacer una finquita y a sembrar lo que podíamos hacer, algún trabajito de... Él es un hombre muy inteligente, tiene una facilidad grande para innovación y hacer cosas. Hizo un equipo de soldar y escondido hacía algunos trabajos de soldadura y cobraba dinerito. ¿Y con eso más o menos ustedes se mantenían? Con eso más o menos, sí. Más o menos. En cuanto a las actividades, ¿continúa en el Partido Solidaridad Democrática? No, el Partido Solidaridad Democrática sufrió en aquellos años una situación de desmembresía, ¿no? Se dividió factores ajenos a nuestra voluntad, y Diosdado, pues como que era una persona muy activa de querer demostrar al pueblo y hacer cosas en la calle, y no era la forma de trabajo de aquel entonces del partido. Pues creó el partido Paz, Amor y Libertad, que era no es un partido como tal para la política, sino para trabajar con la sociedad, con el pueblo, y empezó a nutrirse de personas que simpatizaban con él. El partido, personas de por allí mismo, de los ajá, de por allí, de Colón, de Guareira, de Perico, de Roque. En cuanto al proyecto Varela, ¿participan ustedes en el proyecto Varela? No, Diosdado y yo al principio no participamos del proyecto Varela. Después, en la segunda ocasión, sí fue que participamos. En la segunda ocasión participaron. Ahora cuenten, ese proceso de la oposición que logra quizás uno de sus momentos más altos con esto del proyecto Varela, según van viniendo los acontecimientos, provoca lo que después conocemos como la Primavera Negra, que es cuando se llevan presos a los opositores, los 75 que condenan. ¿Cómo fue esa Primavera Negra para ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el arresto de Diosdado? Bueno, Diosdado lo arrestaron el día 19 de marzo. De 2003. De 2003. Junto a Diosdado me arrestaron a mí también. ¿Los muchachos ya los estaban acá? Los muchachos estaban en la casa. Estaban en la casa. Y ellos
no quisieron hacer el registro conmigo en la casa, me llevaron detenida, me llevaron a un calabozo de la unidad de la policía de Perico. Allí estuve hasta las 11 de la noche que regresé. A mi casa no, me llevó la seguridad del Estado en un jeep militar y yo no sabía qué había ocurrido hasta que cuando llegué a mi casa, yo vi a mis hijos allí llorando, incluso mi casa estaba destrozada, habían roto la puerta de la casa a patada y los muchachos me contaron, mamá, es que no queríamos abrir la puerta y la policía la rompió a patada, destrozaron los colchones, todo. Hicieron un saqueo en la casa de cosas tan sencillas, tan tontas que imagínense que hasta las fotos de mi boda por la iglesia se llevaron y las decomisaron, que así aparece en el acta de sentencia de Diosdado. ¿Nunca te la devolvieron? Nunca me la devolvieron. Hasta ahí. ¿Cómo se produce, o sea, el juicio ya que condena recibe Diosdado? El juicio de Diosdado lo hacen el día 5 de abril y lo condenan a 20 años de privación de libertad. Ya para entonces tú estás de alguna manera, aún antes de que existieran las damas de blanco como tales, pues tú estás informando a través de emisoras de radio, del extranjero. ¿Tú continúas la actividad? No, yo, Diosdado, cuando en el 99, cuando la peregrinación, pues yo también me puse a hacer trabajo de corresponsalía en el servicio independiente Noticuba y allí empecé a hacer el trabajo de periodismo independiente. Pero en el 2003 ya me fue imposible. Era tanta la presión. A Diosdado lo llevaron a Pinar del Río, muy lejos de Matanza, de donde yo vivo, y me consumía tanto tiempo ir a Pinar del Río, atender la casa, atender a los muchachos. Ya era una condena de 20 años y no, yo tuve que dejar de participar en esas actividades de corresponsal, ¿no? Y empecé a poner la radio, a escuchar todo lo que sucedía en Pinar del Río. Me encontré con la familia de otros presos de la misma causa, de allá del Oriente, a José Daniel, a Normando Hernández de Camagüey, y las mujeres ahí empezábamos a hablar allá afuera, y ahí fue donde nos fuimos enterando ya en marzo, abril, en mayo, después del Día de las Madres, de que estaba un grupo de mujeres en La Habana de la misma causa, organizando ya para ir a la iglesia de Santa Rita y salir a caminar a las calles, y a partir de ese momento nos pusimos de acuerdo, fui a La Habana, me comuniqué con las demás de allá de La Habana, Gisela Delgado en aquel entonces, Elsa Morejón, la esposa de Oscar Elías Vicé, y Laura Pollán, y al final pues terminé allí en el movimiento Damas de Blanco, que es lo que he hecho hasta... Entonces tú ibas a La Habana. Sí. ¿Cada qué tiempo, más o menos? Generalmente iba cada 15 días. Cada 15 días. Sí. A participar en la misa en la iglesia de Santa Rita con las demás damas de blanco. Así. Y caminar por la Quinta Avenida. Sí, no solo en aquel entonces se caminaba, sino que también hacíamos muchas cartas, redactábamos cartas entregándole a Fidel Castro de la injusticia de que estaba haciendo con nuestra familia, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Ministerio de Justicia, a la Dirección de Cárceles. ¿Recibieron alguna respuesta alguna vez, alguna señal de que había una voluntad de mejorar la situación? Nunca. Nunca. ¿Cuándo es que pueden salir tus hijos para fuera de Cuba? Mis hijos salen para acá después que escarcelan a Diosdado. Usted sabe que a los presos se trató de presionarlos mucho para que todos salieran de Cuba. Y mi esposo dijo que de Cuba no se iba, aún sabiendo que podía terminar de cumplir los años en la cárcel, allá en Pinar del Río, pero no se sometió al destierro, a salir. Y los muchachos dijeron, papá, si tú no te vas, nosotros nos permiten, nosotros sí nos queremos ir de Cuba, porque nosotros no soportamos más tanto sufrimiento y tanta represión. ¿Te sentiste tú de alguna manera aliviada de que tus hijos pues pudieran estar libres de aquella situación? Sí, sí. Ahora, vamos a poner la situación alejandrina en el plano más realista y crudo posible, ¿no? O sea, tu esposo está preso, lleva ya 8 años en prisión, tú estás dándole el frente a la casa con los muchachos, soportando la represión que ya ha crecido en contra de todos ustedes y demás. Se produce esta intervención de la iglesia, del cardenal Ortega, el gobierno de España, hay la oportunidad de irse y Diosdado decide que él no se va, que él se queda en Cuba. ¿Lo apoyaste tú en esa decisión? ¿Lo entendiste? ¿Cómo aceptaste aquello? Yo siempre he apoyado a mi esposo en esas decisiones que he visto muy justas. Yo
yo le preguntaba, ¿realmente eso es lo que tú quieres? Y él me decía, sí. ¿Y tú qué quieres? Y yo le decía, yo lo que tú quieras. Entonces, lo que tú decidas, yo te apoyo. Siempre lo he hecho como esposa, no solo como compañera de sus mismas ideas, ¿no? Y pensamientos. Y yo lo acepté, yo nunca le dije a Diosdado, vámonos, esto no tiene sentido, como pudo haber sucedido tal vez con otra familia. Sabiendo de que todo lo que nos esperaba aún más, y yo me quedé callada, yo le dije, bueno, pues estoy contigo hasta que... Pero cuando esto sucede, a mí, por ejemplo, otras damas de blanco me han dicho que ellas, que la idea de que se fueran de Cuba, los que quisieran irse, fue de las mismas damas de blanco, que el cardenal la acogió, pero hay un momento en que tal parece, por lo menos desde aquí, que hay presión para que se vayan todos, para que no se quede ninguno. Y eso te lleva a ti a una huelga de hambre, ¿no? Sí. ¿Cómo fue lo que pasó? ¿No? Que cuando Diosdado dice yo me quedo, ¿qué pasa? ¿No lo libera? No, realmente yo fui parte de las conversaciones con el cardenal, de las 5 mujeres que... ¿Y cómo fue eso? Bueno, eh, nosotras al 7º año de ellos estar presos tuvimos unas actividades muy fuertes en La Habana, pero junto con las actividades tuvimos 7 días en la calle, demostrando, ¿no? Que queríamos la libertad de nuestros familiares. Pero a cada y rato mucha represión. ¿la golpeaban a ustedes a cada rato? Mucha ¿Te represión. golpearon alguna vez a ti? Sí, cómo no. Hubo un momento en que no dejaron ir el domingo a la iglesia, simplemente participaron 5 mujeres. El segundo domingo yo me voy a La Habana y nos dejaron 4 mujeres. Bajo represión ahí en la Quinta Avenida, rodeadas de la seguridad del Estado, de las turbas, con calderos daban muchos golpes en los oídos, no nos dejaban caminar ni para adelante ni para atrás, en el sol ahí en la Quinta Avenida, y al final, el tercer domingo, fueron 3 domingos seguidos, sucedió lo mismo, y al otro domingo nos manda a buscar el cardenal Jaime Ortega, el grupo ese de mujeres, las que estábamos participando, las 5 mujeres que estaban... ¿Conocías tú anteriormente al cardenal Ortega? Él había sido obispo de Matanza y es de la zona de Hawái Grande, por ahí. No, en lo personal nunca lo conocí. Y entonces, bueno, pues él nos mandó a buscar. Fuimos al arzobispado de La Habana ese día y entonces tuvo una reunión con nosotros, un encuentro, yo le digo reunión, donde él dice que él se ha quejado ante las autoridades del gobierno porque él como iglesia no podía, no representante de la iglesia, permitir más que sucediera semejante atropello contra nosotros. Yo me recuerdo, estaba Laura Pollán, Berta Soler, Julia Núñez, Loida y yo. Yo le dije en aquel momento, cardenal, si es que ya llevamos 7 años en esto mismo, entonces ¿cómo ahora usted se va a dar cuenta? Así fue como ocurrió. No, Alejandrina, pero ahora es demasiado y mire, ya no, yo me he quejado y yo quiero pedir una conversación personal con Raúl Castro y yo quiero conversar con ustedes para ver qué ustedes me dicen al respecto. Entonces, ahí fue donde salió la idea de nosotras de decirle que si realmente ellos querían el régimen, quitarse el problema de los 75 y de las damas de blanco, que los escarcelara, que los sacaran de Cuba, porque muchos, si no querían tenerlos en Cuba, muchos ya tenían un proceso para salir del país con anterioridad a la prisión y que eso podía ser una posible solución. Él tomó nota, yo le dije que mi esposo, yo estaba segura que no se iba de Cuba, pero que los demás sí. Y él tomó nota, Berta también le dijo que su esposo no salía de Cuba. Y terminamos una conversación muy cordial, escuchamos, yo le planteé de lo lejano de los presos de las provincias, que era muy injusto y todas las condiciones. Ya aprovechamos que estábamos personalmente ahí y pues lo bombardeamos de quejas. Y entonces, bueno, pues cuando nos despedimos, nunca pensamos que la próxima semana él nos iba a volver a llamar y nos sentamos de nuevo allí en el salón de visita del arzobispado y nos dijo que para satisfacción de él y nuestra había tenido una buena conversación con Raúl Castro y que había aceptado la propuesta nuestra. En aquel entonces le habíamos dicho con que sea ellos solo. Y entonces dio, y no solo, él aceptó que se fuera toda la familia que quisiera con ellos.
En ese momento pues sentimos tanta alegría, Claro. nos abrazamos, empezamos a llorar, sentimos que habíamos tenido éxito y que habíamos triunfado con nuestra postura, nuestra perseverancia, lo que hacíamos, y que ellos por fin iban a salir de prisión. Él me dijo, bueno, mira, los que se van a quedar, yo le dije, y los que se van a quedar en Cuba, me dijo, no va a haber solución para todo. Le dije, pero van a salir, me dijo, sí, sí, va a haber solución para todo. Pero de primero lo que pedí fue un traslado para los que están lejos, y el primero que van a trasladar es a Diosdado. Bueno, pues allí terminamos de conversar, nos sentimos muy bien, muy felices en ese entonces, y nos dijo, hablen con ellos, pregúntenle, porque yo soy quien los voy a llamar personalmente para estar bien convencidos de que ellos se quieren ir del país. Y empezamos a hacer gestiones, ¿no? Nos dijo, hagan gestiones a ver quién los quiere acoger, pero yo por mi parte sé que España los va a acoger. Todos salimos muy contentos de allí. Laura empezó a hacer gestiones en otras embajadas, no solo en España, a ver si otros gobiernos los aceptaban. Aceptó Canadá, aceptó Chile, aceptó la embajada de Checa también. Y empezamos a llamarlos, facilitaron llamadas telefónicas y la mayoría estuvieron de acuerdo. Puede ser que haya habido presión en alguno de las familias que no querían irse. Y la esposa y los hijos, vámonos, que esto, Claro. y los convencieron. Pero a otros no, dentro de eso mi esposo, yo siempre acaté su decisión. Los muchachos en una ocasión le dijeron, papá, vámonos para Chile. Y él dijo, no, me da mucha pena con ustedes, pero yo de Cuba no me voy. Y eso fue como así fluyó todo. En esas conversaciones sí yo me recuerdo que le dijimos al cardenal que por qué no nos sentábamos con Raúl, que la mesa estaba coja, que estaba la iglesia, Raúl, y que debíamos estar nosotros, que podía haber una mesa de 3 patas que existía. Y entonces yo le dije, usted le dice, él le responde, usted nos trae, nos lleva, fue como le dije. Y él dijo, mire, Alejandrina, denle gracias a Dios que esta conversación que tuve con Raúl se dio, porque si hubiera sido con Fidel, no lo hubiera aceptado. Bueno, pues nos quedamos calladas y así fue como empezó todo. Sucede todo eso, empiezan a salir los presos. Ajá. Incluso algunos se van para España, pero Diosdado no sale de la cárcel. Julio, entonces, ¿Qué te decían? ¿Qué pasaba? No me decían nada. Vimos que salieron todos los presos, incluso presos que no tenían nada que ver con la causa de los 75. Para nosotros fue regocijo que ellos también hubieran tenido esa oportunidad, pero los que se quedaban en Cuba continuaban en la prisión. Para nosotros, yo entendía que era más fácil llevar a los que estaban en Cuba a su casa, que el proceso de sacarlos del país. Y yo fui a la prisión de Ahuica, que fue donde trasladaron a mi esposo. Mi esposo estaba plantado como siempre, no se afeitaba, no se ponía la ropa de preso y ahí querían obligarlo. Y yo hice un acto también de protesta frente a la prisión de Ahuica, una huelga de hambre que duró bien poco, porque vinieron unos agentes de la seguridad de La Habana y me dijeron de que eso iba a terminar, que a Diosdado se le iba a dar solución. Bueno, pues sí, lo trasladaron a Matanza, pero no lo soltaban. Pasaban los días y ya se habían ido todos los presos que habían decidido irse y no excarcelaban a los que se quedaban en Cuba. Y en el periódico Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista en Cuba, había salido una nota de prensa latina, donde decía que todos iban a ser excarcelados. Y yo estaba en eso de las conversaciones con el cardenal, convencida que iba a ser así, pero no sucedía. Yo llamé a Laura, le dije a Laura la decisión que yo tenía, redacté una carta. ¿Y no volviste a hablar con el cardenal? Sí, no volví a hablar. Fui al arzobispado a hablar con el cardenal y no me dio la cara. No quiso atenderme. Sé que no me quiso atender porque yo me quedé allí sentada todo un día y al final sale un sacerdote que se llama Rodolfo y yo le dije, él me dijo, Alejandrina, el cardenal no te quiere ver. Yo dije, no me quiere ver. Dice, no te quiere ver. Yo le dije, yo voy a hacer una carta porque yo quiero conversar personalmente con él, pero ya que él no quiere, yo voy a hacer una cartica aquí, una nota, y usted se la entrega. Me dijo, está bien. Y en esa carta le puse mi decisión de hacer una huelga de hambre por la libertad de mi esposo, porque no se había cumplido con los acuerdos que habíamos tenido en esa conversación. Me voy para mi casa y el 28 de enero yo comienzo la huelga de hambre. Allí mismo en tu casa. En mi casa. ¿Y qué pasa a partir de entonces?
yo recuerdo que aquello tuvo una repercusión. ¿Tú te imaginaste quizá que una mujer cubana metida allí en el Roque, como digo, un pueblecito chiquito, un Batey, en la provincia de Matanza, donde no hay prensa extranjera, donde no hay embajada, tú te imaginabas que esa decisión tuya iba a tener el impacto que tuvo? Porque aquello conmovió inmediatamente a la prensa internacional, todo el mundo hablaba de tu huelga. ¿Qué sentías tú allí? No, Julio, yo no sabía que iba a tener esa repercusión. Yo me decidí a hacerlo con una fortaleza de espiritual tan grande que yo, modestia aparte, yo sentí de que ellos estaban bien preocupados porque yo soy una mujer decidida en mis cosas, ¿no? Y ellos dijeron, yo supongo que ellos deben de haber dicho, cuando ella está haciendo una huelga de hambre, lo va a llevar hasta las últimas consecuencias porque esa no es su personalidad. Su actitud de lucha no es hacer una huelga de hambre. Y yo pienso que esa decisión mía, eso llevó a que me apoyaran muchas personas. Yo organicé el ambiente de mi casa, vinieron muchas personas a apoyarme, en las que no podían salir porque si no se lo llevaban detenido. No dejaban llegar otras personas. Hicieron un cerco a todo el pueblo que parecía que estaba en estado de sitio. De hecho, las personas del pueblo se solidarizaban conmigo porque en el pueblo donde yo vivo nunca hay médico. Y a partir de entonces había ambulancia, médicos, la farmacia llena de medicina. Y ellos se alarmaron también porque decían, wow, la cosa es en serio. Y mira, y hasta médico hay porque ella está en esa posición. Y fueron a visitarme sacerdote, el obispo, Laura, Berta, ellas querían que yo abandonara la huelga. Que abandonara la huelga. Sí, y yo les dije que yo respetaba, ¿no?, a todas las personas y quería que respetaran esa posición mía y que yo no la iba a abandonar hasta que yo no viera que realmente iban a soltar esos presos y sobre todo a Diosdado. ¿Cuántos días estuviste en la huelga? 11 días en huelga nada más, porque empezaron a soltar a los dos primeros prisioneros, al esposo de Laura Pollán, el Tomás Seda y Ángel Moya Costa. Empezaron a soltar a los presos. Yo quería continuar realmente hasta que soltaran a Diosdado, pero ya yo vi que estaba, que se movió, que eso que estaba frío, pues ya funcionó algo, ya empezaron a soltar dos, y si sueltan a dos, ya tenían que soltar a los otros. Entonces, el obispo sé que visitó a mi esposo allá a la prisión. El obispo de Matanza. El padre Manuel Hilario de Céspedes, amigo nuestro, de verdad amigo nuestro. Yo lo conocí en Pinar del Río cuando él no era obispo, era sacerdote y visitaba a mi esposo en las celdas a darle asistencia religiosa. Él le dijo a Diosdado que me veía muy mal, que no me veía bien, que me pidiera que abandonara la huelga. Diosdado le dijo que no, pero cuando él se marchó de allí parece que le tocó, ¿no?, al corazón de Diosdado, y Diosdado me llamó y me dijo que abandonara la huelga, que ya estaban soltando a los presos, que él la iba a dejar también porque Diosdado estaba en huelga también. Estaba también en huelga. Y yo pues lo acepté, como siempre, obediente a mi esposo. Alejandrina, ahora que ha pasado todo esto, o sea, ese proceso de escarcelación, que ustedes se quedan en Cuba y demás, ¿cuál es tu impresión, si me la puedes dar, sobre el cardenal Ortega? Se dicen muchas cosas contradictorias sobre él. En tu impresión, el trato que has tenido, la actitud de él, todo lo demás, ¿qué ha dejado en ti? Mire, yo veo que el cardenal, con los encuentros que hemos tenido, después de eso Diosdado y yo tuvimos otro encuentro personal con el cardenal, que fuimos a quejarnos por la represión que estaban haciendo en Matanza contra las damas de blanco y la oposición, y le reprimimos su actitud de cuando él viajó aquí a los Estados Unidos, de hablar de los opositores que entraron a las iglesias, que eran unos delincuentes. Y él nos ha respetado. Yo lo he visto a él muy respetuoso hacia nosotros, pero con miedo. Un hombre que tiene miedo y que yo noto en el cardenal como que él, pienso que él cree que de verdad hay algo de bondad en el régimen y que ellos pueden hacer cosas de buena voluntad. Me da esa impresión de que el cardenal no es un hombre bien valiente como para decir es mentira, y está sirviendo junto con ellos a cosas, ¿no? Para
Se habla mucho de él y por otra parte no se conoce mucho, al menos afuera, de los demás obispos y demás. Tú me hablas del actual obispo de Matanza, de Monseñor Manuel Hilario de Céspedes. ¿Cómo es este otro obispo? Ay, buenísimo, magnífico. Es un buen pastor, un buen maestro de la iglesia. Nos acepta a todos con nuestras ideas, nuestras opiniones, y a decir la verdad, nos ha respetado mucho. Me ha abrazado fuertemente, y lo puedo decir público así, yo lo digo sin temor a pesar de todo. Y no, a mí por lo menos en lo personal, y a Diosdado nos abrazó cuando Diosdado salió de la cárcel y nos dijo que estaba muy orgulloso de que nos quedáramos en Cuba y de todos nosotros. ¿Qué ha pasado a partir de entonces? ¿Han continuado ustedes sus actividades en la oposición? ¿Qué hacen en la actualidad los opositores? Las damas hemos aumentado en miembros. Se han sumado mujeres al movimiento Damas de Blanco, porque después de que a ellos los excarcelan decidimos enfocarnos como tal ya no en la libertad solo de los presos políticos que quedan todavía, sino en la defensa de los derechos humanos en nuestro país y por la libertad. Y entonces pues hemos abierto al movimiento a que se sumen otras mujeres, las que quieran, que aunque no sean familiares de presos, y ha sucedido así. Nos hemos enfocado más en tener más contacto con el pueblo, con la sociedad, y continuamos en las misas, salimos, caminamos, y hemos tenido más relación y más contacto con los movimientos y los grupos de la oposición, los hombres, como decimos, y hemos aceptado que nos apoyen, que nos acompañen y que nos defiendan también. En la actualidad hay cierta efervescencia de las damas de blanco, particularmente de la oposición toda, debo decirlo, pero de las damas de blanco en particular en la provincia de Matanza precisamente. En Cárdenas, en Colón, están yendo a misas en esas iglesias, están tratando de caminar. La represión es muy dura también. ¿A qué se debe esto? Precisamente cuando algunos están diciendo que la oposición está más floja. No. Esta represión se debe a nuestro trabajo con la sociedad. No solo las damas de blanco y la oposición estamos haciendo trabajo en defensa de los derechos humanos, estamos haciendo trabajo humanitario. Estamos dentro de las posibilidades que tenemos, y con ayuda de personas de aquí del exilio, dándole alimento a los desamparados. Estamos recogiendo de las calles a esos viejitos y a esos jóvenes también que están tirados en los portales con peste a orines, sin zapatos, y los estamos llevando a una de las casas de las damas de blanco a darle almuerzo, a abrigarlo, a cambiarlo de ropa, y eso es un trabajo que estamos haciendo humano, y sentimos de que nos están reprimiendo por ese trabajo de más que estamos haciendo, porque estamos viendo nosotras las damas de que estamos buscando algo de sensibilidad en el pueblo, en las personas que nos vean que no solo a lo buen cubano, que no nos enfrentamos al régimen solo para la libertad de Cuba, que al verbo, del cubano que nos rodea, en los pueblitos donde vivimos, que ellos entiendan que por lo que luchamos es por lo que les molesta en la vida de ellos, porque no tienen comida, porque no tienen una buena casa, porque no tienen un buen trabajo con salario, y como que se hace más común lo que hacemos, que siempre ha sido igual. Diríamos que quizá esto está siendo más claro, que no se trata solamente de un hecho político como tal, de lucha por el poder, sino de una cuestión pues precisamente de la vida de cada uno. Así mismo es, Julio, lo que yo no me sé explicar muy bien. No, tú te explicas Eso muy es, bien. el ambiente que estamos tomando no es a nivel político, es a nivel social, de lo humano. Social. Nos estamos involucrando todos en cosas fuertes, donde está sufriendo una parte del pueblo que está ahí con hambre, abandonada del gobierno, desamparada del gobierno, y estamos tratando de alimentarlo, de protegerlo, y eso, la mayoría del pueblo se ve identificado con lo que estamos haciendo. ¿Cómo era Laura Pollán? Especial. Una mujer especial. Una mujer bondadosa, amable. Tenía sus prontos, la molestábamos tantas mujeres en su casa, le violamos su privacidad, y entonces a veces una mujer ya mayor también, yo entiendo que no es fácil,
pero a los 5 minutos se le pasaba cualquier bravura contra nosotras, nos entendíamos, es muy inteligente, se le ocurrían estrategias para las actividades nuestras y la apoyábamos y nos sentíamos tan bien con ella, como en familia, como lo que éramos una familia y lo que somos. Pero ella era una mujer muy especial, muy valiente, muy decidida, muy entregada a lo que es la mujer, como tal, decir yo soy mujer y esto es lo que tenemos que hacer. Ha habido varios intentos de división en las Damas de Blanco, la han querido dividir. ¿Qué ha pasado con eso? No, no ha resultado. ¿No ha resultado? No, sí han querido dividir precisamente porque primero mataron a Laura. Laura no estaba de muerte porque yo la visité junto con Diosdado y ellos pudieron haberla salvado. La metieron en una sala de terapia donde no dejaron que nadie entrara y ahí en una semana la mataron. Con eso yo pienso que querían romper el movimiento de Damas de Blanco y lo que hizo fue que nos dio más fuerza. Y al ver que no pudo suceder así con Laura, al ya no tenerla nosotros junto a nosotras dirigiendo, liderando el movimiento, pues se fueron enfocando ya los hombres en la calle a crear problemas en los matrimonios. Y esos son personas de la seguridad del Estado bien preparadas, como ellos lo saben hacer, psicoanalistas, que conocen la personalidad de cada uno de nosotros, y yo pienso que es como entran a querer buscar problemas. Pero el movimiento no se ha dejado vencer ante esos obstáculos, ni hemos dejado dividirnos, no lo hemos permitido, y quien no lo acepte como que tenemos un reglamento tiene que realmente retirarse, porque es que para que funcione no puede haber problema. ¿Estás contenta con la marcha que llevan las Damas de Blanco en estos momentos? Sí, estoy muy contenta. ¿Qué ha significado para la oposición cubana, en tu opinión, Alejandrina, la muerte de Osvaldo Payá? Otro asesinato más. La muerte de Osvaldo Payá para nosotros ha sido como una demostración de que ellos están al borde, ya al final, la gente a veces no lo entiende. El régimen está terminando. Osvaldo pudo haber sido un hombre de verdad de decisión en el momento de cambio en Cuba, que para nosotros, yo en lo personal, para mí es un misterio. Yo no sé cómo va a suceder. Estamos haciendo lo que podemos, pero bien, puede venir del pueblo, no sabemos si va a ser en el interior, cómo va a suceder, pero Osvaldo pudo haber sido el líder de verdad que estuviera al frente de todo ese cambio. ¿Por eso lo mataron? Yo estoy convencida que por eso lo mataron. Un hombre de cambio. En Matanza, que ha sido tradicionalmente una provincia tranquila, no siempre, desde luego, tuvo la historia de los alzados en los años 60, todo eso, pero en los últimos tiempos parece como que los opositores allí se han consolidado de alguna manera. Háblanos de la oposición en Matanza. Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo, Asunción, su mamá, otros nombres que sean, Sailí, la hija de Félix. ¿Cómo son estos opositores que cualquiera diría, bueno, están locos, están perdidos ahí en una provincia que... Cuéntanos de ellos. Bueno, mira, Julio, en la provincia de Matanzas, de los que estaban, de los presos de los 75, ¿no? Desde el grupo de los 75, pues se quedaron casi que todos también, ¿no? Sí, salieron los hermanos Siglel, pero el resto se quedaron. Y cuando salieron, pues se llamaron ellos, se unieron como que dejaron como tal, no lo dejaron. Ellos siguen en su trabajo de proyectos políticos, pero ellos decidieron unirse. Diosdado, Félix, Iván, Moya, y al unirse ellos, pues también la familia se une. Claro. Entonces Sonia, la esposa de Félix Navarro, Sailí, empezaron a hacer, no porque lo hayan sido con anterioridad inactiva, pero empezaron a ser más activas en el movimiento de las damas. Pensamos, yo en lo personal soy opositora de antes de las damas, pero ellas no. Y entonces yo decía, ellas no van a hacer nada más, y todo lo contrario. Pues igual que Asunción, como mamá de Iván, pues se continuaron con su disposición de estar en el movimiento de Damas de Blanco y son especiales, magníficas, valientes, y todos los domingos tienen esa fuerza, esa valentía de ir a la iglesia sabiendo que uno se va a enfrentar ante una represión y estamos todos luchando unidos, las damas y la oposición.
en lo que podemos hacer. En el mes de julio pasado, pues llegaste a los Estados Unidos de visita para ver a tus hijos. ¿Cuál es tu impresión ahora que lo has conocido mucho más de cerca del exilio cubano, de las organizaciones aquí? ¿Qué te ha parecido? Para mí ha sido una experiencia especial, buena. Venir aquí, yo vine con familia, pero no podía dejar de reunirme con tantas personas que desde Cuba yo conocía por teléfono, comunicándome con tantas personas, incluyéndote a ti, en los programas de radio, queriendo saber para decir de nuestras cosas, decirlo al mundo. Y para mí ha sido una experiencia que me ha llenado como de un poco de sabiduría para llevar a Cuba algo mejor. Como que esa venda, porque yo nací en este proceso, Claro. me la quitaron de los ojos en este viaje. Yo no es que me creía, pero yo me imaginaba esos viejitos que fueron cuando la expedición de Playa Girón, cuando los que salieron de hace años del Escambray. Yo me los imaginaba de otra forma, hombres crudos, rebeldes, y he visto tanto sufrimiento, he visto tanto amor por Cuba en cada uno de ellos, que me ha impresionado tanto, que no se les olvida ni un pedacito de nuestra patria, de la patria de ellos también, que están organizados, que apoyan a Cuba de alguna manera, en la medida que puedan. He visto otras personas que están organizadas, la Fundación Nacional Cubanoamericana, el Directorio Democrático, los Plantados, las Mujeres Antirrepresión, Más por Cuba, y cada uno tiene una experiencia distinta de lucha aquí en el exilio. Como que veo que también aquí trabajan como que un poco separados unos de otros, pero cada uno con su verdad, cada uno con su fuerza, con su ánimo, pues me ha nutrido de algo importante para yo continuar en Cuba con mi lucha, y es saberlos entender a todos como los he entendido, cada uno en su forma, pero siempre con la idea de que hay que apoyar a Cuba, y para mí eso ha sido muy... Ha habido como un vínculo muy especial con los municipios en el exilio, por ejemplo, Sí, a sí. ustedes allí en Perico, en el Roque, esa zona, con la gente que tienen aquí afuera. De hecho, yo... ¿Dice eso algo para el futuro de Cuba o tú crees que eso es pues, simplemente la presión de este momento? No es la presión de este momento, Julio. Mira, yo le he mencionado en esto que te he dicho, los municipios de Cuba en el exilio, porque es que yo en estos momentos, esta entrevista, usted me la está haciendo en la casa de Emma, que ha estado representando la provincia de Matanzas, los municipios de Cuba en el exilio, de Alacranes, de su esposo y otras personas más que la acompañan. Y yo me he sentido como en familia con todos ellos. He visitado la casa donde ellos se reúnen, el lugar de encuentro. He tenido intercambios de ideas con todos ellos. Me han dado ayuda, me han dado ropa, dinero incluso para llevar a Cuba, para la lucha. Y yo le puedo decir que no es el momento, que yo he visto en cada uno de ellos como que están como nosotros en Cuba, que todos los días quieren hacer algo que funcione para que en Cuba ya cambie, para que el régimen no exista, y que no están desalentados, que tienen esperanza y que tienen fe. Y yo, los municipios de Cuba en el exilio los veo como un grupo de personas que son una familia, no una organización, y eso me ha llevado a mí a sentirme... ¿Qué habría que hacer? ¿Qué es lo que falta, en tu opinión, Alejandrina, tú que conoces la oposición dentro de Cuba, la has conocido aquí ahora en el exilio, qué habría que hacer para que esa oposición fuera más efectiva? Bueno, Julio, yo te voy a decir en mi sentimiento personal. Yo no soy política ni entiendo tanto. Yo lo que estoy es haciendo algo porque Cuba cambie, no estar con las manos cruzadas en Cuba. No sé cómo, porque hay distintas opiniones, ¿no? Y a veces yo hablo de unidad y no entienden. No, que no es unirse como tal, cada uno con su trabajo, su proyecto. Pero yo creo que el exilio lleva más entendimiento y más unidad para que nos apoyen más a Cuba. Como nos han apoyado, pero necesitamos
que nos transmitan ese sentimiento como que todos son iguales para la libertad de Cuba de alguna manera, que nadie es superior a nadie, que porque unos tal vez tienen una oportunidad de darnos más y otros no tienen, no quiere decir que todos no tengan el mismo sentimiento. Es lo que yo he podido ver en este tiempo que yo he estado aquí, pero que se necesita que continúen de la misma manera, que nos sigan, que sigan haciendo sus trabajos, de informar lo que sucede en Cuba, de ir incluso hay organizaciones aquí como el directorio que se van a Ginebra, a otros países del mundo, a Polonia, a México, a Argentina, hacen trabajo con los jóvenes y divulgan de todo lo que sucede en Cuba, que es como han conocido de verdad lo que sucede en Cuba. Eso es magnífico, no es solo enviarnos una ayuda de dinero, un celular o una muda de ropa, sino ese trabajo que se hace que es de los medios de información que funciona muy bien. Y que no lo pueda hacer, pues que nos ayude, que nos recarguen los teléfonos como hacen los municipios, que gracias a eso, allá está en Cuba la tecnología ahora, el Twitter, y se envían mensajes, y nada, que nos sigan mandando ayuda, y aquí bueno, pues que sepan que allí estamos para lo que todos quieren, para que Cuba sea libre, que no se desaliente. ¿Qué se nos queda, Alejandrina? Ay, que Cuba sea libre, ya, es lo único que nos queda. ¿Cuál sería en este momento tu mensaje, las palabras más importantes que tú pudieras decirle, sobre todo a los cubanos que vean esta entrevista, lo mismo hoy que en el futuro? Mucha esperanza, que eso es lo último que uno pierde como ser humano, esperanza, y que nada es para siempre. Cuba va a cambiar y para eso estamos allí, y para eso están también aquí. Muchas esperanzas, no se desanimen. Gracias, Alejandrina. Gracias, Mil. Gracias, Julio.